hecho especialmente para ustedes. 3 de diciembre, primer sábado. Chicos, bienvenidos a su espacio. Feliz de verles después de una semana ajetreada. ¿Cómo estuvo su semana? República Dominicana, buenos días, aquí siempre. Francisco Manzano deseándole que puedan sintonizar Legal Radio, que tiene contenido hoy, pero muy particular, y que vamos a compartir. La sintonía es legal. Muy buenos días a la ciudadanía, sentido general, a las autoridades que siempre nos escucha, a la comunidad jurídica. Ustedes creen que es relajo lo del tema de la contrainteligencia, pero eso está montado. Sí. Tienen que tener cuidado. Entonces, darle gracias, ¿verdad?, a todas las personas que siempre nos siguen. Lo digo todos los sábados, que nos encontramos en las diferentes oficinas administrativas, Palacio de Justicia, pues que le dan seguimiento a Legal Radio. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire. Gustavo de los Santos Col. Buen día, República Dominicana. Edison Joel Peña de este lado. Bienvenido a su programa, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Legal Radio para todos ustedes, hoy sábado 3 de diciembre. Se está acabando el año, Evelyn, ya. Bueno, queda poco. Le queda Sí, poco. no, se queda poco, así que debemos aprovechar estos días, señores, y hacer lo mejor que podamos hacer para seguir adelante. Se ajetrean un poco, ¿verdad, Gustavo? Estas últimas semanas realmente. Y ya entrando en materia, tenemos pues las principales noticias de la semana. Y esta semana ha sido puesto en operación, diría yo, la primera etapa del patrullaje policial por cuadrantes. Para mí es algo novedoso realmente. Lo instaura el Ministerio de Interior y Policía y se enfoca en la vigilancia ciudadana, pero también en un acercamiento de la policía con la ciudadanía. Conforme a lo que recoge un diario de circulación nacional, estas medidas formarán parte de los principios bajo los cuales los agentes deberán trabajar e incluir una relación constante con las juntas de vecinos que tanto hemos mencionado en comentarios anteriores del cuadrante al que fueron asignados. Iniciará realmente por una serie de sectores de la parte alta que incluirá el departamento C1 que vigila Naco y contará con 7 corredores distribuidos entre John F. Kennedy y 27 de febrero, el casco urbano prácticamente, Winston Churchill, 27 de febrero y Naco. Y tendrán 15 unidades junto con 49 cuadrantes. Yo me imagino que esto es por etapas, por esquinas, y que habrán policías asignados para establecer una vigilancia y evidentemente que los vecinos den alerta y le brinden su cafecito a los policías también, Bien. porque mira que estar en la Pero calle de temprano no es fácil. Pero una pregunta, ¿y quién fue el que dijo que eso es nuevo? Yo, para mí es novedoso. Que tú no, ok, porque eso no se había externado hacia... No, es decir, yo sé que hay vigilancia, que hay policía en la calle, pero esta estructura organizado así, con identificación de los destacamentos, el tema de establecer que es también una herramienta para que la ciudadanía pues le pierda el miedo a la policía y lo vea como un aliado de su seguridad, para mí son aspectos novedosos en este momento. Sí, no, el Y tema necesario, sobre todo es necesario, pero el tema de los cuadrantes no es siempre, eso siempre ha existido. El tema es el tema es el siguiente, que la información que yo tengo es que lo han cerrado un poco, es decir, que los cuadrantes ahora son más pequeños, porque siempre, cuando por ejemplo tú tienes una situación con un policía, te lo digo porque uno estuvo en fiscalía, lo primero que se pedía a Asunto Interno era en qué cuadrante estaba ese policía asignado, si él estaba... Tú lo sabes porque estaba en fiscalía. si él estaba dentro de su zona de servicio, porque eso también se presta a corrupción. No, Cuando tú sales de tu zona de servicio, eso se presta a corrupción. La única forma de tú salir de tu zona de servicio es que haya un llamado urgente, por ejemplo, y que necesiten dentro del Distrito Nacional algún tipo de apoyo. Entonces, los policías de los diferentes cuadrantes acuden, ¿tú entiendes? Sí. Dependiendo la situación. Lo que pasa es que eso nunca ha estado organizado aquí, la supervisión ha sido muy precaria y los cuadrantes son muy extensos. Esto que se ha hecho ahora, ojalá y se mantenga en el tiempo y se proyecte en el tiempo. Lo que pasa es que ahora, para que los que nos escuchan, los cuadrantes eso es una división territorial. Exacto. ¿Cuál es la importancia de cuadrantes? Que se designan los nombres de las personas, de los policías por esos cuadrantes y se exige responsabilidad por la baja o no de la delincuencia que pasó. Porque antes una pequeña desorganización, habían
raso, habían esto, no se sabían los nombres de las personas. Por ejemplo, en este caso los redujeron a 87 o 84 cuadrantes por 18 hombres cada uno, un total de 500 y pico de hombres que van a estar identificados, que van a responder por ese cuadrante que tienen ahí en ese lugar. Si sucede un intercambio de disparos, espérate, dame los 18 hombres que estaban ahí. Claro, claro. Sucedieron tales atracos, pero usted tenía que transitar por hora, porque está señalizado hasta por hora donde deben de crear las rutas. Dígame por qué usted no pasó por ahí, usted estaba en el colmado. Es para eso. Y es una táctica buena porque es de seguridad ciudadana. Claro, no, y la mística interesante de esta cooperación y constante con la sociedad, así, juntas de vecinos y todo lo demás. Una manera de, como dijo Evelyn, ya habíamos comentado aquí, de que todos se integren a la lucha contra la criminalidad. Es decir, una participación de la junta de vecinos y todo el mundo alerta para que el flagelo empiece a reducirse. ¿Y Sí. Sí, sobre todo en estos meses que sabemos que hay un poquito más de incremento en ciertas necesidades y eso incita también a que existan, hay tipos de delitos que se cometen más a menudo ya a finales de año, como son los robos, el tipo de atracos y eso, y yo creo que es una medida que puede ayudar a disminuirlo. A mitigar. A mitigarlo, sí. Bueno, seguimos, señores, y la justicia sigue activa con los temas de corrupción administrativa. Se dio, diría yo, con una pequeña confrontación o inconformidad por parte del Ministerio Público cuando la tercera sala de la Corte Penal del Distrito Nacional decidió dejar sujeto a Alexis Medina a una medida distinta a la prisión preventiva, que la diferencia es que Alexis está en su casa, pero sigue preso. Sí. Sí, Y entonces, preso. sí, entonces sabe como un privilegio. El discurso, la discusión constante de la efectividad de la prisión preventiva, como que es la única medida que pudiera garantizar la asistencia o la sujeción de una persona imputada a un proceso, y creo que esto debe llamarnos a reflexión porque estamos avanzando en todos los sentidos, estamos construyendo una nueva cultura jurídica, entonces como que apostamos a que la prisión preventiva no se monte en esa transformación, sino que sigamos atados a esta costumbre de años que ha sido el exceso de la imposición de esta medida. La calificó Wilson Camacho de irracional y me llama, porque la Constitución habla de la razonabilidad, pero lo irracional como que no logro identificarlo en razón de una decisión tomada por jueces que ha sido ya una confirmación de una situación que dictó o declaró un tribunal de primera instancia. Sí, yo creo, Evelyn, que lo primero que este tema ya no es nuevo. Wilson lo que hace es reiterar la inconformidad, un poco quizá con mucha energía ahora, que manifestó el Ministerio Público en principio cuando se dictó la medida. El Ministerio Público expresó una inconformidad. Y el discurso en este aspecto debe ser muy delicado, porque yo siempre he sido abanderado de la libertad como primera, como opción primera, inclusive no es una cuestión mía, es que la propia ley lo establece y el propio código establece que el caso de la medida de coerción de prisión preventiva es última ratio. Pero ¿qué sucede en este caso? ¿Y por qué yo entiendo la inconformidad del Ministerio Público en un punto? Es que tú acabas de decir que se empieza a construir, fíjense, para bien o para mal, y esa parte yo me la voy a reservar, si mi juicio de valor al respecto, la República Dominicana creó una cultura de hace mucho tiempo de que la prisión preventiva de alguna manera obedecía algunos parámetros en los que la comunidad jurídica nunca estuvo de acuerdo. E inclusive se llegó a legalizar esos parámetros. La ley 1015 introdujo modificación al Código Procesal Penal que básicamente asentó el hecho de que si tú te constituyes una amenaza para los testigos, para los medios de prueba, para la víctima o para la sociedad, esos eran elementos que habían que tomar en cuenta para tomar la prisión preventiva. Yo reitero, no voy a discutir un juicio de valor sobre eso porque ya esa discusión es antigua. ¿Qué es lo que quiero resaltar en este punto? Sencillamente de que Evelyn ha dicho una palabra interesante, se ha empezado a crear cultura. Entonces, donde el Ministerio Público pone el ojo visor y donde la comunidad jurídica, algunos también se espantan, es que cómo se ha empezado. Si ya hay un precedente, bien o mal, que tú puedes discutir, digamos, sustentado una decisión de la Corte Interamericana sobre la proporcionalidad de los plazos, de las medidas y de la prisión, ¿verdad?
¿cómo es posible que se inicie con los pejes grandes? Esa es la discusión. Ahí va. No, porque es que porque hay tú no puedes evadir ese Manzano. punto. No puedes evadir ese punto. Porque hay que empezar. Manzano. Oye, no estoy diciendo que está bien o que esté mal, reitero. Ese juicio de valor, estoy diciendo espérate, que si se va a empezar a reconstruir un que país, que se empiece a reconstruir Me voy- con el cañero que cayó preso Me voy de porque nuevo. discutió con el chinero y se fueron a trompar y tiene 3 años me preso. vas a necesitar Tiene por que lo ser visto como- hoy. Vuelve. Hermano, Me vas a Vuelve. necesitar por lo visto hoy, ¿eh? Vuelve Así el perro que- arrepentido. Bueno, lo que Con pasa su es que mirada tan es tierna, la misma con el queja. hocico Fíjate, yo empecé partido, diciendo con el rabo que lo que está entre- haciendo el Ministerio Público ahora mismo es reiterando la queja que tuvo cuando se impuso esa medida de coerción. Entonces, yo estoy reiterando cuál es mi posición con relación a la posición del Ministerio Público, que lo hizo en principio cuando se le cambió la medida y que lo está haciendo ahora cuando se le confirma la misma medida. Es decir, que lo que estoy diciendo es coherente. La Corte lo que va a revisar es si el juez actuó o no con ligereza y aplicó o no la norma fuera de los parámetros. Y ya van 4 jueces que dicen que no. No, en materia de medida de coerción, la Corte tiene una especialidad. La Corte puede revisar de nuevo la medida de coerción. No es un juicio a la resolución, como ocurre ordinariamente en todos los demás recursos en materia penal. Depende. En materia de medida de coerción, Depende. tiene una naturaleza de que la Corte puede conocer los presupuestos como si fuera una Corte penal con el principio de retroactividad. Yo difiero, Por eso, y ¿cómo eso se llama? sería un exceso absurdo que la Corte desborde su competencia, lo que se llama la competencia funcional, que son los puntos sobre los cuales se apela la decisión. Cuando tú apoderas a un tribunal, lo apoderas sobre lo que tú quieres que decida el tribunal. Y el tribunal fue apoderado de lo que el Ministerio Público entendió que era una decisión que no se aplicaba a los hechos, no una nueva solicitud. Entonces, la Corte lo que hizo fue racionalizar que los elementos que se plantearon en primer grado no habían estado fuera del contexto de lo que el juez pudo haber decidido, porque eso es lo que debe de hacer, revocar la decisión de primer grado. Ahora bien, que no está sujeta a casación. Y eso no es cuestionable, pero tampoco es cuestionable que Wilson Camacho, que el magistrado pueda emitir su opinión. Yo estuve hace 2 días en un congreso del Poder Judicial sobre los retos de la comunicación y yo externaba que uno de los temas es que yo no sé cómo piensan mis jueces. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de Curitiba, cuando el caso de Odebrecht, que comenzó en Curitiba, se tenía que remitir a Sao Paulo como una sede principal, los jueces del Tribunal Supremo deliberaron en público, en vivo, y cada uno emitió su voto. Y la sala de tribunales constitucionales como México emiten su voto, así como lo estamos haciendo nosotros, porque es una democratización. Y yo no tengo problema con que Wilson emita ese tipo de juicio. Él tiene todo el derecho. Ahora bien, eso crea una fricción, porque no es el pensamiento de Wilson, es la persecución. Y no toda persecución debe de tener una medida de coerción tan extrema, y más cuando son delitos económicos. Cuando se trata de delitos económicos, la historia ha indicado que las medidas de coerción son ausentes, salvo los casos extremos. Y yo he defendido aquí, desde cualquier caso bancario, que he dicho que ninguno de los casos bancarios, si se muestran los arraigos, no deben de ser dados en prisión preventiva. Son delitos económicos, están dentro de las esferas. Tú mira la punibilidad, menos de 10 años todos los delitos. El de Falco, el doble del monto. Del monto de Falco. Entonces, no necesariamente tiene que verse este extremis de establecer de que no se entiende la corrupción porque no se hace lo que yo entiendo que deba de hacerse. Y el Poder Judicial ya está dando muestra de que no debe de doblegarse frente a ese discurso, que es peligroso porque cualquier acusación no se va a detener, la corrupción ya está de moda, deja mucho view, deja mucho esto, disipa la atención de cualquier gobernante para que pueda gobernar sin que le tenga que dar frente a las verdaderas cosas que suceden. Y eso se ha puesto, las noticias judiciales muestran que son de cada 10 noticias 7. Entonces es un disuasor para el Poder Ejecutivo y es muy bueno. Y va a estar de moda, con el gobierno nuevo. Pero no podemos hacer aquí
digamos así, por lo menos dentro de un punto de criterio, yo no admito la prisión preventiva como regla. No, pues mira, yo te voy a decir algo. Yo te voy a generar una crítica en relación a lo que tú has planteado. Porque si yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, y ustedes lo saben, vengo criticando que la Fiscalía, desde el departamento, desde uno de sus departamentos de control de calidad, tiene estipulado en cuáles tipos penales va a solicitar una garantía económica o una prisión preventiva, entiendo que está generalizando y no está observando el peligro de fuga individual. Sí, pero entonces, si tú vienes aquí a decirle a la población de que en materia de delito económico no se puede poner prisión preventiva, tú estás haciendo lo mismo y yo no te lo puedo permitir, de que tú vengas y te comportes como si fuera un fiscal, porque tú te estás comportando como fiscal. En materia de delito económico, que no sea prisión preventiva, que sea garantía económica. Entonces, si yo le estoy criticando a la Fiscalía, al Ministerio Público, que no debe individualizar los casos, cada caso es particular. Porque ese caso de delito económico, tú no sabes en qué forma puede estar aderezado y que toque de manera sensible el riesgo procesal, el comportamiento del imputado de cara a las pruebas previo, incluso a conocerle su medida. Entonces, si es delito económico, pero tiene un comportamiento que merece que la persona sea recluida, para que no afecte, por ejemplo, la investigación o que tuvo algún tipo de situación con algún testigo, no sé. Es decir, elementos que puedan darse para que vamos a observar el caso. Pero perdón, yo quiero que tú me aclares a mí ¿a qué tú te refieres con riesgo procesal? Por el riesgo procesal, cuando tú, por ejemplo, el proceso entra en un determinado riesgo impulsado por el imputado. Entiéndase, una amenaza a un testigo, el tema de desaparecer pruebas, todo eso entra en lo que es el riesgo procesal. Sí, pero aquí no estamos olvidando que estamos refiriéndonos a una prisión preventiva que ha cesado. Como en todos los casos de corrupción. Yo estoy de acuerdo contigo, Bren. Yo me referí a lo que estaba planteando Manzano en delitos económicos. No había que... Sí, porque hay testigos en delitos económicos. Eso es pruebas periciales. ¿Cómo así? O tú vas a llevar a falsedad de escritura pública a testigos. Los testigos son importantes porque son pruebas. Pero la mayoría del descanso en los delitos financieros tiene que tener informes técnicos que adecúen la violación a la norma, porque no es un delito común, no hay escena de crimen, no hay víctimas, son delitos normativos que protegen la norma, protegen la estabilidad. Y eso lo explicó Joel de manera que lo felicité cuando explicó el caso Mantequilla. Dijo, son delitos normativos, casi no hay víctimas. Pero estamos hablando del comportamiento del imputado, que cada caso es individual, señor, no generalicen tanto. Que en el caso de delito económico no debe haber prisión preventiva. Vamos a analizar cada caso en su contexto y dependiendo del comportamiento del imputado, de cara al proceso y de cara a cualquier otro imputado también, nosotros tenemos que verificar eso. O sea, eso hay que analizarlo también. Se pueden analizar muchísimas aristas, pero para mí también el último precio que debe pagar una persona que esté sujeta a un proceso es la libertad. Es que yo no estoy defendiendo. Yo sé que no lo estás defendiendo, Gustavo, pero es no un es que tú lo discurso estás peligroso, pero pero nos estamos olvidando de que son derechos que se confrontan. Entonces, el derecho a la libertad frente a la facultad que tú tengas de investigar y de cubrir tu prueba, como que es una discusión interesante, y a mí me resulta que es como hasta un poco, yo no quisiera decir que injusta, sino como que es demasiado lo que pesa la libertad como derecho fundamental para tú confrontarla o equipararla a una facultad investigativa. Claro. No sé si me doy a entender. En este caso tenemos un problema, y es que ya la ley lo contempla. Es decir, la modificación de la ley 1015, que fue discutida, y realmente yo creo que si la comunidad jurídica al final le iba a hacer tanta resistencia, debió hacerle resistencia a la aprobación de la ley 1015. Acuérdate que esa aprobación fue acuérdate que esa modificación, en esa modificación se colaron cosas que no estaban en la agenda. Claro, y esos 285 artículos lo analizamos aquí. El Colegio de Abogados debió estar pendiente de eso. ¿El qué? Él tenga AFP. Ay, ¿el qué? En ARS. El abogado debió estar arriba de eso. O sea, la gente, el que le importa ahora el tema, el problema es que ya es una ley. Si tú quieres declararla inconstitucional o no, que yo te puedo decir que yo quiero reservarme esa discusión para otro momento, porque yo no estoy de acuerdo personalmente. Inclusive yo inicié mi discurso diciendo que yo soy pro libertad, y creo que, y no es una cuestión mía de la ley, debe ser la regla. Lo que digo es que en base a la arquitectura jurídica que tenemos actualmente y a los precedentes que se han venido dando, injustos o no, ¿que tú eres qué? El cambio de pie que se está dando ahora no ha empezado por las clases, los extractos sociales más débiles. Ha empezado, yo una vez dije que el derecho aquí empieza a ejercerse de manera, como están los libros,
cuando es a la gente de poder y a la gente de dinero. Al pobre infeliz que tiene 3 años preso porque se robó una china para comer, ahí ningún juez dijo, ven acá, por esto son 18 meses, el máximo. No, todavía, es más, todavía está preso. Pero ese criterio Todavía tuyo, está Es preso. que Está debería como de el hermano del prohibirlo por expresidente. ley. Ese El criterio rico tuyo. no debe de caer Expresidente, preso. ahí sí, ahí hay que ponerlo en libertad. Ok. Eso Hay es que entender verdad. a la población que dice, pero ven acá, el derecho, toda la racionalidad que tú quieras, pero tú tienes que hacerme un cambio coherente. Porque yo tengo el derecho a suponer de que aquí hay algo que no me da, que no me cuadra. Y yo entiendo que por ahí viene la queja, primero de Jenny Berenice, la magistrada Jenny Berenice, en principio, y ahora de Wilson, que ha alternado los medios de comunicación, sin juzgar el fondo de que si está bien o está mal, sino lo que ellos ven que le hace ruido. pero tú eres pro libertad. ¿Hasta Para siempre. cuándo prescribió eso? Prescribió, no, se venció el plazo. No, tu Es una criterio, aspiración. tu criterio, que tú dices que tú eres pro libertad. Todo Eso- el tiempo lo he sido. No, pero ¿qué es lo que está Pero mira, enlazando? Manzano puso un caso del tema bancario. Yo tengo unos clientes por un tema bancario que duraron presos 3 años y 6 meses. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Por menos dinero de ahí. Y que por cierto, son inocentes y todo el mundo lo sabe. Pero lo que está involucrado en el proceso es mucho menos dinero de ahí, que se lo robaron otros, que se fueron del país con connivencia de las autoridades del momento. Y como estos se quedaron dando el pecho porque no tenían nada que ver, el sistema lo mete preso. Duraron 3 años y 6 meses presos. Es verdad, Entonces, es un 3 abuso. años y 6 meses presos para una persona que no tiene nada que ver con el conflicto. Y pidiendo a todo el mundo el cese desde hace un año, desde que se cumplió, obviamente, 1 año y 6 meses. Y nunca le dieron el cese. Entonces ahora viene que un hermano es presidente, de entrada el derecho sí se aplica. Oye, pero... Pero que tú Que no yo le estás- entiendo, es que el tema No, es pero no soy No, yo. no, Si tú no tienes un pero ha preso, sido coherente, Vani ha sido Pero, coherente, ojo, pero Joel si- ha sido coherente con eso. si tú no Siempre tienes- ha sido coherente. si tú no tienes un Yo te preso, voy a decir algo, yo te dime. voy a decir algo. Y No, nosotros yo lo hemos tengo, yo discutido. tengo. No, pero espérate, los presos Gustavo salen de una No, vez. no, es más, Porque eso. mira, él dice que no más soy yo el del No, programa. no, Pero espérate. Gustavo, óyeme, tú eres el que ha dicho siempre, y si no lo ha dicho, lo he malinterpretado de tus palabras, que ya hay que institucionalizar lo que por regla es, rico no cae preso, eso hay que ponerlo ya. No, yo no he dicho eso. ¿Cómo Yo no he que? dicho eso. Yo no he Te dicho tenemos eso. grabado. No, yo no he Te tenemos grabado. Yo no. Óigame, hace muchos años que yo vengo criticando el tema de la generalización en las solicitudes de consignación de medida de coerción. Eso es viejo. Y ahorita Manzano dijo, por ejemplo, no, que a los jueces hay que conocerlos. Aquí conocemos muchos jueces. Pues yo la semana pasada yo iba entrando a un colegiado que me reservo y me encuentro con un amigo, abogado, penalista, que ha venido aquí. Y me dice, pero vea que cónchale, ¿cuánto tiempo que tú no te encontrabas por aquí? ¿Y para dónde tú vas? Yo no conocé un juicio de fondo hasta el tribunal. Ay, pero mira, eso es una cámara de gas ahí. Trata de recusar a esos jueces. Homologué Yo no, estos 30 años. Exacto, yo voy a echar el pleito, vamos a ver qué pasa. Es decir, claro que no conocemos y claro que sabemos cómo piensan muchos de los jueces y tomamos decisiones en esa función Pero- y hacemos advertencias en esa función y ya sabemos en qué forma le va a dar la mirada a lo que es una solicitud de prisión preventiva o de revisión de la medida. Que aquí se sabe. Pero eso que Manzano establece es aún más complejo, porque eso es el tema de la seguridad jurídica. Si tú debes ir a un tribunal sabiendo cómo piensa ese tribunal, que fue lo que te pasó a ti, pero el tema Al es que no contrario. es favorable, ¿me entiendes? Porque Claro. casi nunca hay jueces que tú lo reconoces por garantista y que conforme a su conducta tú esperas un resultado y eso te permite preparar una estrategia. Pero aquí hay tribunales también que entran en ese marco que tú estableces, Francisco, y es de que tú no sabes con lo que te van a salir. Si tú vas hoy con un tema y mañana con otro, y eso es un punto que hay que prestarle atención, Es porque el no es tan punto. simple, no es comunicativo el tema, no es de comunicación, es de que eso es un principio estructural del proceso, que es la seguridad jurídica. Tú tienes que saber qué esperar de tu sistema, y no que porque un día yo tengo un cambio hormonal, hoy yo te condeno a 30 años Es por un así. robo, pero mañana si yo estoy Es así. contenta y está Entonces- todo bien, te lo condeno así. Si es No, pro no, hombre y perdón, si es en antes, favor para- del imputado, vamos a alabarlo, no para no criticarlo. perder el No, hilo. pero es que no es favor, y casi después que siempre. me dieron la información, salí entonces con el criterio de mi amigo fortalecido. Ay. Salí con el criterio fortalecido, no en relación a mi cliente que estaba guardando prisión ya hace un tiempo y no ha caído en cese, sino con el cliente de un colega que siempre se mantuvo apegado al proceso, lo condenan a una pena mínima, pero Le le quitaron varían la correa. le varían la medida. Ahí, Ay, pues señores, yo sé en dónde es. diciembre, comenzando diciembre. Entonces,
salí con el criterio fortalecido. Entonces, Evelyn, mira lo que tú acabas de decir, guarda relación con lo que yo estoy estableciendo. El tema de tú esperar, y eso es cierto. No, porque es lo que tú dices, maña vieja no es costumbre. El tema de que todos los Es pobres verdad. estén presos. Y déjame decirte que la defensa pública tiene 25 solicitudes, creo Gritando que de eso, cese, gritando en eso. la provincia de Santo Domingo. Gritando No tiene eso. una sola respuesta del sistema. Una sola no tiene. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿cómo ¿Me entiendes? esperar que...? Bueno, yo tengo entendido, y esto es en favor de... Yo no lo conozco, pero creo que me merece todo el respeto del mundo. El juez que sí varió la medida es un juez joven, no tiene un criterio preestablecido de hacer cosas, de dejar a las personas presas. Es decir, que en el caso de él, nada que hacer, solamente felicitar un criterio. Ahora, el de la Corte, digamos, que sí ha variado criterios iguales, bueno, si lo ha hecho, yo no sé si le cayó a una sala que lo ha hecho. Eso yo entiendo que es lo que le da alimento al Ministerio Público para fijar posiciones. O sea que no quiero criticar en este caso específico al juez que lo hizo, porque reitero, no tiene una cultura ruda en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva. Pero aquí hay jueces que para unos temas son súper garantistas y para otros son cámara de gas. Entonces, como dice Evelyn, tú no sabes qué esperar. Un día tú llegas y ese día es garantista, otro día llega y ese día es cámara de gas. Entonces, eso que dice Evelyn guarda relación con la sorpresa que se encuentra el Ministerio Público, pero no con el juez determinado, sino con el sistema. Pero, reitero, en este caso ocurrió con un juez Nobel, o digamos relativamente nuevo en el sistema, que parece que tiene criterio garantista y eso hay que respetárselo, porque yo conozco otros jueces que tienen criterio garantista, que ustedes también conocen, que se han buscado problemas y críticas, pero que siguen ahí. Porque Claro. nunca nadie ha podido demostrar que está vinculado a nada que tenga que ver con un acto de corrupción, ni mucho menos, porque toman decisiones con el más pobre y con el más rico igual. Bueno, Sí, no, Deberíamos de llegar a un punto en el que los imputados puedan elegir las salas que lo vayan a juzgar. Porque en todos los países desarrollados, los imputados eligen a su jurado. Y eso es un paso de avance, porque la institucionalidad no Porque aquí varía. sala que se van a quedar sin proceso. ¿verdad? Claro, pero blanco. debería ser así. Debería En ser blanco. así. Había Oye, que- ¿por qué? Porque siempre se debe de elegir o siempre se debe de ser pro garantista, pro libertad, pro todo. Porque eso, la garantía es lo único que frena el contrapeso del Leviatán. Y mira, las contradicciones de decisiones son tan así que aquí en República Dominicana somos un país pequeño y lo que tenemos son salas y discutiendo temitas jurídicos. Pero imaginemos Estados Unidos, que tienen un derecho federado, que por el mismo homicidio en un determinado estado te condenan a 30 años, en otro cadena perpetua, en otro te dan 10. ¿Qué ha tenido que hacer Estados Unidos? Creó la Sentence Commission y ha creado un sistema que inclusive para uno como abogado, uno lo puede consultar, yo lo suelo consultar. Usted entra al Sentence Commission y es un sitio donde tienen, por ejemplo, los lineamientos de cómo se decide el asesinato en un carro, por ejemplo, el atraco envuelto con una violación o con un acto de tortura. Y te definen los criterios del tipo penal, de la prueba y hasta de la referencia de la pena imponible para tratar de unificar todos esos criterios que puedan tener los jueces respecto de un mismo delito. Eso sucede aquí y eso debe de celebrarse en Pero una como criterio democratización. de valoración. Claro, como criterio de valoración. Y allá es más fuerte porque allá se puede aplicar el precedente para que se te aplique igual. Aquí es más laxo porque aquí la jurisprudencia es un simple fuente de derecho terciaria. De hecho, no se puede solicitar la imposición de ese mismo criterio. Se quiso avanzar sobre eso. No, oye, yo he escuchado jueces que ante una jurisprudencia reiterada de la Suprema, me dice, sí, la Suprema puede pensar tal cosa, pero mi criterio es tal. Pero para eso Sí, pero yo que, oye, recomendé está como la fuerte. solución Bueno, que le eso buscó no es España. simple. No, no, España no le es tan buscó una simple, solución. no es tan simple. España le buscó una solución y creó lo que se llama la prevaricación judicial. ¿Qué es la prevaricación judicial? ¿Tú crees que Cuando de conoces tú? buenas a primeras, ¿verdad? Un juez se aparta de la interpretación del contenido de una norma que le ha dado como reforzamiento el criterio del Tribunal Claro, Supremo. claro. Y a eso no se le llamó de tema de corrupción. Inclusive creó ahora recientemente, hace unos años, un grado de agravante si el criterio perjudicó al imputado, un agravante si perjudicó a la víctima, etcétera, etcétera. Porque la unificación dada por el Tribunal Supremo debe de ser acogida de manera cosa. Obviamente el juez tiene que tener su independencia, porque para eso son grados.
y deben de mutilarse muchísimos recursos porque se gasta mucho dinero en premiar la ineficiencia por aquello de segunda No, no, que oportunidad. la fuente de derechos, señores, hay que respetarla porque se dan en el tiempo sobre la base de muchísimo esfuerzo de muchísimas personas, incluyendo dentro del criterio de valoración de lo que es la función jurisdiccional. Entonces, cuando yo oigo un juez diciendo eso o escucho una autoridad diciendo eso, lo que veo es, óyeme, aquí hay una deficiencia de mucha profundidad dentro de la conexión de la inteligencia emocional y el orgullo intelectual. Mira, por ahí porque yo también iba. hay que buscar una media. Cuando tú tienes el orgullo intelectual allá arriba, es tan arriba que tú dices, no, a mí está por encima de una alta corte, de lo que pienso una alta corte. Entonces, Tú eres acá, una tercera, un tercero. Tú tienes el criterio de aquí, Una el criterio isla. de aquí y el ¿entiendes? tuyo. Coño. No, que pero tú no lo conoces para es debatirlo. que mira, eso que trae Gustavo a colación, yo he sido una observadora de las cualidades blandas de nosotros los abogados y sobre todo cuando estamos en funciones que nos permite tomar decisión. Y yo me he dado cuenta o he notado que muchas veces es tu criterio personal que tú impones, que se impone. Es decir, si yo creo que la violencia intrafamiliar es mala o yo he sido víctima de violencia de género, para mí ese es el peor delito. Señores, y eso no debe suceder. Eso no debe suceder. Usted está ahí como un tercero imparcial, al igual que el Ministerio Público cuando investiga, como un investigador objetivo, para ver hasta dónde usted puede probar ese hecho, disuadir que siga aconteciendo, pero dentro de unos parámetros que usted tiene, no solo legales, sino institucionales. Porque usted puede ser independiente hasta donde todo lo que usted quiera, pero usted no es independiente institucional. Usted pertenece a un colectivo y tiene una obligación de decirle a todo el que lea su decisión o su acusación o lo que fuere el acto emanado, ¿por qué usted pensó así? Y si usted va a cambiar ese criterio, tiene que decir por qué cambió ese criterio. Sí, eso no es tan simple como que hoy a mí no me gusta la violencia de género y mañana sí me gusta porque se trata de una u otra persona o yo me siento de una u otra forma. No, es usted tiene el destino de una persona en sus manos y eso se traduce en sus decisiones. Ese tema de desconocer la autoridad decisoria de la Suprema Corte de Justicia, yo entiendo que aquí debe ser regulado, más allá de la obligación de usted justificar su cambio de criterio, porque sigue existiendo la apertura de que tú te apartes de lo que puede unificar la dirección de la Administración de Justicia. Y eso no creo que deba permitirse con tal ligereza como se ha estado. Señores, pero volvemos a lo mismo, el cese de la prisión preventiva. Aquí hay jueces que lo enmarcan y lo conectan con la duración máxima del proceso. Sin embargo, tú te encuentras con un juez también que te dice, no, espérate, esto es una figura distinta. Totalmente. Que se da paralelamente con el agotamiento del proceso, pero no merece el mismo trato. Entonces, debemos saber cuando tenemos esa situación, qué es lo que va a pasar porque es un derecho. La unidad de criterio, como ustedes bien establecido, lo que da realmente es la sensación de seguridad jurídica. Es decir, la gente sabe, como tú bien dices, predice cuál va a ser el resultado de su conducta, porque no hay un juicio ad hoc, no hay un juicio, digamos, espontáneo en función de tu caso particular. Se supone que los precedentes existen para eso, para ser respetados, y que la ley debe ser aplicada para todos igual. La idea de todo esto, tanto de los precedentes como de la ley, es que cuando tú vayas a un proceso, tú tengas una idea predecible de qué va a ocurrir en función de lo que está, de lo que tú has cometido o lo que se está juzgando. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con que la unidad de criterio debe ser respetada porque, reitero, garantiza la seguridad jurídica. Pero como bien dijo Evelyn, lo que se exige cuando una persona se va a apartar de un criterio, sea inclusive de un criterio propio o de la máxima o del máximo tribunal, es justificar las razones por qué la hace. Y cuando es sobre el máximo, el Tribunal Superior, o sea, el que crea el precedente, en este caso la Suprema Corte de Justicia, tú tienes que justificar por qué este caso es diferente particularmente a los demás que pudieran ser juzgados por el mismo criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia. Es decir, tú tienes que separar el caso de la evaluación valorativa que tú haces de los demás casos que se han fallado anteriormente, para tú poder apartarte de criterio, pero solamente meladaganariamente y sin ninguna justificación o motivación por escrito, no hay forma de que un criterio pueda ser apartado. Señores, le invitamos a seguir en sintonía con su espacio Legal Radio. Vamos a una pausa. Escuchas Legal Radio por Rumba